paomx.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Hoy es lunes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque siempre vemos a estos animalitos, pero en realidad no los conocemos, no conocemos sus hábitos ni de dónde vienen, absolutamente nada. Y bueno, pues este programa es de faisanes y de pavos reales. Y para eso, pues, ¿quién mejor que un especialista en aves, que es el médico veterinario zootecnista, Rodrigo Martínez? Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Sofía, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Yo me encuentro muy bien. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Pues afortunados nosotros de tenerte aquí en varios programas. La verdad, muy interesante todo lo que nos comentas, tus presentaciones muy profesionales. Y bueno, pues hoy vamos a aprender de estos pequeños aves. Animalitos le iba a decir, pero son unas aves y muy interesantes, por cierto, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Sofía, por la invitación siempre a este programa que es La Hora Animal. Es un poco siempre compartir un poco de la experiencia que se tiene con el trabajo de estas especies que, como vamos a ver ahorita, pues son bastante importantes. Algunas desde el punto de vista de ornato, otras como aves de compañía y unas más, o la mayoría de las especies como aves que se encuentran por desgracia en grave peligro de extinción. Entonces, pues si gustas, comenzamos. Claro que sí, adelante. Perfecto, mira, te voy a compartir mi pantalla para que Sí, tengamos la presentación. claro, Listo. perfecto. ¿Ya la ves ahí? ¿Ya? Aquí vemos faisanes y pavos reales. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Sofía. No, gracias a ti. Para comenzar esta pequeña charla sobre este tipo de aves, Ajá. pues me gustaría comentar que el grupo de faisanes y pavos reales, pues tiene ya muchísimos miles de años que han sido parte de la cultura y del desarrollo de la civilización humana. A lo largo de la historia, muchísimas culturas han tenido como aves de alta precio o aves de compañía, este tipo de aves. Entonces, gracias a esta situación, pues se ha logrado la domesticación de varias especies, incluso lo que es la parte de la conservación de este tipo de animales, pues también ha sido una labor muy importante desde hace miles de años. Ok. Entonces, no se trata de aves o de fauna que sea de reciente conocimiento por parte de la cultura y de las grandes civilizaciones que han existido a lo largo de la historia del desarrollo humano. Sí. Ya son aves que se han encontrado muy bien estudiadas, se tienen muchas subespecies, se tienen algunas fijaciones de razas y líneas genéticas de estas especies. Entonces, como brevario cultural rapidísimo, tenemos el dato de que ya algunas civilizaciones como la griega, romana, la hindú, China, ya tenían muy bien marcado el gusto por la crianza y mantenimiento y los cuidados de estas especies, principalmente hablando de pavos reales. Ah, Entonces, no es algo nuevo para nosotros, pero quizás para muchos de nuestros oyentes y de las personas que están viendo el programa no han tenido un acercamiento adecuado o muy próximo a este grupo de animales, que claro. verdaderamente debido a sus plumajes, debido a las características físicas, anatómicas y fisiológicas de estas especies, pues han demostrado ser muy bonitas, de muy fácil cuidado para algunas especies y pues que cumplen la función de ser aves que pueden estar como aves de compañía, aves de ornato y finalmente, como menciono, aves que necesitan nuestro cuidado y protección para la conservación de estas especies. Claro. Entonces, Oye, Rodrigo, perdón que te interrumpa. Estas aves, por ejemplo, los pavos reales, se relacionan mucho que la gente que tiene dinero los tiene como animales de compañía, como tú bien dices, pero sí, realmente pues no son muy caros. No creo que su mantenimiento sea tampoco muy alto a comparación de otros animales. Entonces es curioso por qué relacionarlo, ¿no? ¿Por qué ver estos animales en lugares muy bonitos, en jardines espectaculares donde ellos lucen su plumaje, ¿no? Como tú bien dices. Y bueno, ya claro.
nos platicarás los colores que hay, pero por ejemplo hay unos blancos, no sé si sean albinos o también es normal que sean blancos, pero bueno, son majestuosos, ¿no? Su plumaje. Claro. Bueno, Sofía, mira, lo que pasa es que mucha gente relaciona este tipo de aves como aves muy caras por la situación del espacio que requieren. Ciertamente eso es lo que marca la diferencia, los límites entre tener a lo mejor un faisán de talla mediana o un pavo real. ¿Me explico? Ok. Entonces, pues, se ha utilizado mucho como ave de ornato, sobre todo, no tanto de compañía, sino un ave ornamental que la función es precisamente embellecer ciertos espacios. Coincide evidentemente que estos espacios tienen que ser muy amplios porque son altamente territoriales entre machos, o sea, no se toleran mucho machos juntos y no tienen una cantidad de espacio suficiente. Y también se relaciona mucho porque estos espacios grandes en jardines, como tú lo acabas de decir, muy bonitos o espacios muy grandes, pues se relaciona precisamente con gente que tiene las posibilidades económicas de tener espacios grandes, ¿no? Ah, ok. Sin embargo, pues, ya a lo largo del desarrollo del trabajo con este tipo de aves, pues yo me he encontrado gente que tiene realmente espacios muy pequeños donde pueden tener este tipo de aves sin mayor problema. Ok. Entonces, pues se ha transmitido esta situación del gusto por este tipo de aves desde la antigüedad, ¿no? Porque justamente los grandes gobernantes, los emperadores, las situaciones de alto gobierno, pues los tenían porque tenían las posibilidades y las situaciones económicas de traerlos del lugar de origen, porque anteriormente no se criaban en cautividad, ¿no? Se traían desde los lugares de origen, que más adelante vamos a ver de dónde son, y pues Perfecto. era la gente de dinero y la gente de dinero que podía llevarlos a estos lugares, ¿no? Posteriormente que se empieza la reproducción en cautividad, se empiezan a hacer avances en la investigación de estas aves para su mantenimiento como aves de ornato y compañía, pues empieza ya a tener una situación más fácil de adquisición, ¿no? Entonces ya mucha gente tiene acceso a ellos. Como tú bien lo dices, pues no son tan caros, evidentemente depende la especie, la raza o la línea genética que estemos hablando. Exacto. Sí, bueno, yo comentaba porque vi en Mercado Libre, por ejemplo, que van desde los 3,000 hasta los 10,000 pesos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ese costo también un peludito, otro animal, pues cuesta eso, ¿no? Yo pensé que eran mucho más caros. No, como tú bien mencionas, o sea, ya hablar de los costos económicos de un ejemplar de pavo real o de faisán va a depender mucho en primer lugar de la especie. Entonces, por ejemplo, manejamos o se manejan dos especies principales en pavo real verde y pavo real azul, ¿no? Que el pavo real verde es muchísimo más caro porque es un poco más raro, es un poco más escaso que el pavo real azul. El pavo real azul depende mucho de la raza o la línea genética que se esté manejando, puede encarecerse. O sea, mutaciones ya establecidas, bien fijadas, que tienden a desarrollar coloraciones no azules, sino a lo mejor para la gente que no sabe esto, más cafés, más blancos, mixtos, mitad y mitad, etcétera, pues empiezan a encarecer el producto, ¿no? Porque esto ya es un trabajo genético. Sin embargo, a lo mejor pavo reales de una sola línea básica, color básico, pues de muy fácil reproducción, puedes alcanzar precios de a lo mejor 3,500, 4,000 pesos por ejemplar. Ya Claro. si hablamos de pavos verdes de Java que están con ciertos cuidados de conservación, que están ante leyes, algunas leyes importantes de nivel internacional, pues sí te pueden ir de los 16, 20, 22, 25,000 pesos, ¿no? Entonces, depende mucho. Igualmente con los paisanes. Hay faisanes muy económicos que te pueden costar 1,500 pesos un ejemplar, ¿no? Que son de muy fácil reproducción, que mucha gente los presenta. 1,500 pesos un ejemplar a lo mejor de faisán dorado, faisán plateado, un poquito más caro, 2,000 pesos. Y te puedes ir de ahí hasta los 50,000, 60,000, 100,000 pesos, depende si son especies ya más exóticas, más raras, más difíciles y más controladas por el comercio internacional, obviamente legal, y por la situación de los estados de conservación de estas especies. Ah, ok, perfecto. ¿Y los blancos son una mutación o cómo son? Exactamente, los faisanes blancos son una mutación del azul, o del pavo real azul, el pavo cristatus es una mutación. Ah, Podemos tener ciertas o varias situaciones con el color blanco. Pueden ser blancos, es decir, leucíticos, pueden ser color albino, bueno, que no es un color, sino más bien es una situación genética, que precisamente presentan ojos rojos, todo el plumaje es carente de melanina, tienden a ser blancos con amarillos, etcétera. ah, Entonces, o mixtos, ¿no? Que pueden presentar ciertos patrones de color normal con ciertos manchones blancos o leucíticos. Entonces, a eso se les denomina arlequines.
Depende mucho de la mutación. O sea, realmente o estrictamente hablando, solamente tenemos pavo verde, en cuestión de pavo real es pavo verde, pavo real azul, ¿ok? Que es pavo muticus y pavo cristatus, el nombre científico específicamente de cada una de las líneas, de las especies, perdón, y de ahí ya pueden salir mutaciones, ¿vale? Perfecto. Ah, pues muchas gracias. Perdón por la interrupción, pero bueno, sí, era importante. Lo vamos checando y está muy bien porque así la gente también se queda sin dudas y es importante que lo sepan. Claro, es que sabes que, Rodrigo, bueno, es uno de los animales que nosotros admiramos, pero que realmente no conocemos. Bueno, yo en lo personal conozco muy poco de ellos y la verdad sí me interesa conocerlos un poquito más, ¿no? Perfecto, no, pues ojalá esta plática breve pues te pueda ilustrar un poquito más sobre la gran cantidad de especies de faisanes y sobre todo los dos tipos de pavos reales que hay, ¿no? Entonces, Claro que sí. Muchas gracias. perfecto. Pues mira, Sofi, como te estaba comentando, tenemos que en cuanto a la taxonomía, es decir, cómo se ordenan o cómo se agrupan este tipo de aves, Ajá. pues pertenecen al orden de los galliformes. Entonces están muy emparentados con los gallos comunes, las gallinas comunes, son primos hermanos prácticamente. Y también comparten el mismo orden con el grupo de los crácidos y megapódidos, ¿ok? Que son megápodos, que son australianos neozelandeses, y los crácidos, que son la contraparte americana de los faisanes, que si tú gustas en algún momento podemos hablar también de crácidos, ¿no? Para que te des una idea de los crácidos, son las famosas chachalacas, ¿no? Que Ah, ok. nuestro país Sí, hizo mucha moda hace unos años. sí. Entonces, de ahí viene, ¿no? Las chachalacas son un grupo de crácidos que son primos también cercanos de los pavorreales. Perfecto. Pertenecen a la familia Faisianidae, ajá, conocidos normalmente como faciánidos. Y aquí tenemos dos subfamilias, que sería la subfamilia de las perdices, que es la subfamilia Perdicine, y la subfamilia que ya engloba única y exclusivamente a los faisanes y pavorreales, que serían Faisianinae. ¿Ok? Entonces, ahí los vamos a encontrar ubicados en la taxonomía de las aves. Y como brevario cultural, muchos ornitólogos y muchas instituciones tradicionalmente engloban a lo que son los grupos de faisanes o el grupo de los faisanes en cuatro grandes grupos, que están reconocidos solamente como de manera tradicional. Actualmente están haciendo modificaciones en su clasificación, pero podemos clasificar todo este grupo de faisiánidos en codornices del Nuevo Mundo, codornices del Viejo Mundo, perdices y faisanes como tal, ¿vale? Entonces el día de hoy nos vamos a concentrar única y exclusivamente en el grupo de los faisanes. Ok, Dentro del grupo de los faisanes vamos a incluir los pavos reales, ok. ¿vale? Perfecto. Entonces, una vez que ya conocemos más o menos un poquito de esta taxonomía, pues podemos mencionar que existen 16 géneros actuales de o reconocidos de faisanes, con 48 especies distintas de faisanes, y dentro de estas 48 especies diferentes encontramos ya taxones, ¿no? O subespecies o líneas, ¿vale? Entonces, ya hay razas también. Entonces es muy importante que sepan que ya a partir de ahí pueden empezar a crecer mucho la situación de subespecies, líneas, razas, pero estrictamente reconocidos por las grandes asociaciones de ornitología a nivel mundial. Tenemos 16 géneros de faisanes divididos en 48 especies, ¿vale? Entonces, cerquita de 50 especies de faisanes en el mundo existen y es muy Fíjate. importante que lo sepan. Ah, Algunos géneros, o más bien los 16 géneros, los tienen ahí escritos. No es necesario que se los aprendan de memoria ni nada, solamente es para que vean, ¿no? Cómo varía esto. Y algo muy importante es que tenemos aquí el género Gallus, ¿ok? Que más adelante vamos a abarcar este género, que es el género Gallus, ¿por qué es tan importante? Y evidentemente tenemos el género del pavo, ¿ok? Que es pavo cristatus o pavo muticus, que son los dos pavos reales que más o menos hemos estado hablando de ellos, ¿ok? perfecto. Entonces ya de ahí en fuera tenemos algunos otros géneros que son comunes para tenerlos en cautividad o que son muy fáciles de reproducir en cautiverio, como el género Chrysolophus, ajá, el género Lophophorus o el género Lophura también se encuentra de manera cotidiana en algunos zoológicos, en algunas colecciones, etcétera, ¿vale? Sirmáticus también es bastante común. Entonces, vamos a conocer un poquito de ellos para que se den una idea de cómo son y qué tan bonitos pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, nada más para que los conozcan o se den una idea de cómo son, este es del género Tragopan, es el Tragopan de Temminck y pues es un macho. Entonces, estas babillas que presenta o estas acumulaciones
de piel, estos pliegues que se pueden descolgar o retraer dependiendo del estado de ánimo del ejemplar, pues los utilizan sobre todo en la época de cortejo, ¿no? Cuando se trata de la época reproductiva, los machos hacen cortejos muy elaborados y dejan caer estos pliegues, ¿no? Entonces de ahí la coloración. Evidentemente todas las fotos que yo muestro o que están viendo en imágenes son verídicas, así es la especie como tal, no están modificadas, entonces a lo mejor se les hacen muy extrañas, pero son aves que realmente existen y aves que realmente podemos encontrar en vida libre, en los lugares de origen donde son cada una evidentemente, y en parques zoológicos, colecciones privadas, privadas, públicas, etcétera, ¿no? Bien. Claro, y algo que, bueno, estás mencionando, que es, bueno, para mí algo que representa a las aves son los colores, ¿no? Es lo que llama más la atención. Es los animales donde podemos encontrar unos colores fantásticos, ¿no? Claro, sí, evidentemente, vamos a ver un poquito más adelante las características del plumaje, pero como adelanto, casi todos los faisanes machos presentan una alta coloración, o sea, son extremadamente vivos los colores, con patrones muy llamativos. Esto se debe a características evolutivas de supervivencia de la especie y pues prácticamente los colores o la gama de colores que podemos encontrar va desde los opacos hasta los brillantes, pasando por iridiscencias, cromáticas también muy tornasoles. Y finalmente la gama de colores puede ir desde los amarillos, rojos, o sea, cálidos, marrones, cafés, negros, azules, ultravioleta, morados, púrpuras. Entonces, depende de la especie, vamos a determinar la coloración que es. Por ejemplo, mira, en esta imagen te presento un faisán de Rips o faisán venerado. El nombre científico es Irmaticus ribisi y se le considera o se le denomina venerado porque es originario todos los faisanes son originarios de Asia, depende de algunas localizaciones específicas, pero en este ejemplar o en esta especie se le llama venerado porque la única persona que los podía tener en la antigüedad eran los emperadores chinos. Entonces, si alguna otra persona los tenía bajo cautividad o como ave de compañía, pues a veces era sentenciado a muerte, ¿no? Estaban reservados única y exclusivamente a gobernantes y partes de los emperadores, ¿no? Entonces, si puedes notar, la coloración es muy llamativa, es muy bonita. También recibe el nombre de Rips porque precisamente fue un teniente coronel de apellido Rips quien lo introdujo a Europa. Y pues ve las colas, estas colas o plumas caudales, pues son bastante largas, llegan a superar incluso el 1,5 metros, 1,70 centímetros, sin problemas. Entonces son animales verdaderamente majestuosos y muy bonitos. Así es. Rodrigo, ¿tú qué sabes de tanto de aves y conoces tantas, has estado con ellas? ¿En qué parte del mundo podríamos decir que hay más aves así, con estos colores, con estos plumajes? Bueno, la respuesta sería un poquito ambigua porque dependería de qué tipo de plumajes o colores buscas. Evidentemente los faisanes se encuentran dentro de las aves más coloridas que podemos encontrar a nivel mundial. Sin embargo, hay otros grupos u otros órdenes de aves que también presentan muchísima variedad de colores. Por ejemplo, los colibríes tienen una capacidad lumínica impresionante. Prácticamente todo su cuerpo es iridiscente, todo el plumaje se encuentra en tornasoles iridiscentes. Entonces, pues yo creo que los comparamos, son muy vistosos más los colibríes que los pavos o los faisanes. Aves del paraíso, también hay muchísimas aves del paraíso que encuentras plumajes extremadamente coloridos. Y el grupo de los paseriformes también presentan muchas especies que son muy coloridas. Entonces, no consideraría yo que hay alguna especie más colorida que otra, simplemente depende de lo que estés buscando, ¿no? O qué te llama la atención en cuanto a colores. Sabes que, bueno, varias personas me han pedido un programa acerca del colibrí, ahorita que lo mencionaste. Ujú. Ok, bueno, pues Ahí, ahí mucho lo gusto podemos apuntamos. estar en algún futuro de colibrí sin problemas. Gracias. Muy bien. Entonces, mira, regresando al tema de hoy que son faisanes, aquí te presento otro, es un faisán plateado, Lofura nictemera, y pues este no es carente de color, pues sin embargo es muy blanco, presenta toda la capa en color blanco, si observas bien la imagen, pues incluso tiene líneas trazadas a lo largo del plumaje y prácticamente todo el abdomen junto con la parte baja del pecho es en color negra. Presenta un antifaz rojo y pues es de los más bonitos también, de los más espectaculares, ¿no? Así es.
Algunos otros, para que los ubiques, Faisán Lady Amherst. Esta especie se denomina Lady Amster por la situación de que fue un obsequio del teniente coronel de ese apellido a su esposa. Entonces, él lo introdujo de Asia a Reino Unido, entonces de ahí se quedó el nombre, ¿no? El Wow. nombre común. Y pues es también uno de los faisanes más bonitos en cuanto a coloración. Ahí vemos que esta situación en el cuello que está desplegando se llama golilla. Y cuando están en algún tipo de cortejo o de situación de comportamiento territorial, esta golilla puede expandirse o puede retraerse, ¿no? Entonces ahí lo estamos viendo con la golilla expandida. Y pues es uno de los faisanes también más bonitos de los preferidos, ¿no? Por el color blanco y negro que presenta. Claro. Aquí Ok. tenemos otra especie también para que las conozcan. Es un Argus real, el nombre científico es Argusianus argus. Muy similar a lo mejor en comportamiento al pavo real. Evidentemente no tiene todos los ojuelos individuales como las marca las plumas del pavo real y son de colores un poco más opacos. Sin embargo, la espectacularidad de esta especie es justamente que todas esas plumas que despliega son de las alas, no de la parte superior de la espalda como en los pavos reales, ¿no? Sí. Entonces es principalmente de los miembros torácicos de las plumas de vuelo. Utiliza esas plumas tan largas para volar y para el cortejo, ¿no? Entonces es una de las especificaciones de variación de tipos de faisán que ustedes pueden encontrar. Por cierto, son muy bonitos estos faisanes. Otro tipo de faisán, faisán imperial, Lophophorus imperianus, se le denomina imperial por esa coloración tornasol que presenta en todo el cuerpo, con iridiscencia, uno de los faisanes más bonitos, también de los más pesados proporcionalmente a la talla del cuerpo. Y pues vean la coloración. Hay una película que se llama Up de Disney Pixar, donde sale un ave, está inspirada en esta especie, ¿no? No es exactamente igual, pero es muy similar en coloración y forma. Entonces, está inspirada, hay quien dice que está inspirada ese personaje en este faisán. Está Bien. hermoso. Finalmente, pues como tú ya bien decías, pues tenemos ahí pavo real verde de Java, que es uno de los pavos reales estrictos o bien delimitados como especie, que es el pavo muticus. Entonces, a lo mejor no te había tocado ver uno de estos, sino siempre azules, ¿no? Porque pues es diferente a la especie y estos son un poquito más extraños y un poquito más caros que los otros, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente que los tiene aquí en México, pero son un poquito más reservados. Y pues el que comúnmente encontramos casi siempre en todos los parques zoológicos, en colecciones privadas, públicas, en situaciones de parques, etcétera, pues tenemos al pavo real azul, ¿no? Incluso muchos jardines de eventos y cosas así, pues tienen sus pavos reales. Y pues prácticamente es este, ¿no? El que siempre vamos a encontrar, que es el pavo azul o pavo cristatus. ¿Ok? Oh, Bien. Entonces, una vez que ya hemos conocido un poquito sobre las muchas especies de faisanes, sabemos que quedado que son 48 especies diferentes de faisanes, pues hay que hablar de dónde viven, de dónde son originarios. Son originarios principalmente de Asia, prácticamente todo Asia podemos encontrar faisanes, son exclusivos de esta zona. Hay algunas especies también originarias de Indonesia, algunas bajan por las islas de esta parte del mundo, Filipinas, Tíbet, la India, Indonesia, China, Japón, algunas partes ya un poquito más cercanas a lo que es África, pero todas son de esta zona, ¿ok? A excepción de una sola especie. La única especie que se encuentra fuera de este rango de distribución es el faisán del Congo. El nombre científico es Afropavo congensis. Es la única excepción. De ahí en fuera los vamos a encontrar siempre ahí. Evidentemente, debido a a la posesión, a la búsqueda de estas aves como ornato, etcétera, pues los vamos a encontrar ya con una distribución prácticamente mundial, pero en cautividad. Hay algunas zonas en Inglaterra, Estados Unidos, en México, que pues obviamente llegan a fugarse, llegan a tener algún incidente, estos lugares donde los tienen bajo cautividad y se llegan a escapar. En algunos lados ya se han adaptado, incluso ya se han introducido, ya sea directa o indirectamente a algunas zonas, y pues debido a esto ya tenemos poblaciones asilvestradas de estos faisanes en lugares fuera de su distribución natural. Y entonces es muy importante saberlo. Hay faisanes o hay especies de faisanes que se pueden encontrar en climas templados, en climas fríos y montañosos, son climas muy extremos.
climas tropicales. Entonces va a depender mucho la especie que estemos hablando para determinar en qué tipo de clima va a poder sobrevivir. Sin embargo, se pueden adaptar bastante bien al cautiverio, o sea, pueden ser aves originarias de climas tropicales como el pavo real, que se adaptan perfectamente a climas templados o incluso climas fríos. Entonces, depende mucho la especie para determinar el nivel de adaptación que tenga y supervivencia. Ok. Los podemos encontrar en bosques templados, bosques tropicales, estepas semiáridas, bosques fríos, bosques montañosos, laderas, etcétera. Entonces tienen una distribución muy amplia y tienen una situación de hábitat también bastante amplia y muy adaptable. Bien, mira, justamente para que conozcan al famoso pavo real del Congo o pavo del Congo, es esta imagen, ¿no? Realmente no tiene mucho que se descubrió, tiene poco, calculo que menos de 100 años de haberse descubierto precisamente en el Congo, y pues se desconocen muchos de sus aspectos o parámetros de vida todavía, sobre todo en situaciones de vida libre. Evidentemente algunas instituciones de investigación y de conservación de la naturaleza pues tienen ejemplares de estos precisamente para tratar de investigarlo, conocer muchos de sus aspectos biológicos, pero pues aquí lo tienen, ¿no? Para que lo ubiquen. Muchos ornitólogos lo consideran un eslabón entre las númidas, que son gallinas de Guinea, junto con los pavos reales, o sea, como que es algo entre los dos, algo mixto. Evidentemente no es que entre estas especies se reproduzcan, sino que evolutivamente se encuentra en medio, ¿no? Tiene el parentesco con estos dos grupos. Entonces, pues es una especie muy bonita, muy característica y pues sobresale porque se considera faisán de África, ¿no? El único faisán africano, fuera del rango. Ok. Tenemos al macho en color negro, con vivos en azul, mientras que la hembra presenta un plumaje verdoso con vivos en marrón. Entonces sí, la diferencia es bastante marcada. Así. ¿Qué tamaño llegan a tener los faisanes? Pues dependiendo la especie va a variar. Podemos tener las especies muy chiquitas, muy cortas, muy ligeras, que apenas sobrepasan los 25 centímetros de longitud. Y podemos tener especies de faisanes extremadamente largas y pesadas, como el pavo real o este que es el Reinardia ocellata. ¿Ok? Entonces va a depender mucho el tamaño. Entonces ese es el rango mínimo, 25 centímetros. El rango más largo, 2 metros 30, incluida la cola a veces, respecto a la longitud de este tipo de aves. El peso igual va a variar muchísimo dependiendo de la especie. Podemos tener faisanes muy ligeros de 300 gramos de peso aproximadamente y faisanes extremadamente pesados como el pavo real verde o el pavo real azul que llegan a sobrepasar incluso los 5,5 kilos, casi 6 kilogramos de peso. Entonces es muy distinta la medición dependiendo mucho de la especie. En la imagen vemos un Argus crestado, es uno de los faisanes también de plumas más largas que presentan. Si se dan cuenta, pues no son plumas como las del pavo real, estas son bastante distintas, es una sola pluma con un solo raquis, las válvulas y las barbillas también posicionadas, entonces son aves diferentes, muy selváticas, de lugares muy boscosos, este tipo de aves, ¿no? Entonces, si nunca habían visto seguramente muchas de nuestra audiencia no había visto tanta variedad de faisán, pues es importante que las conozcan y sepan que existen bastantes especies, no solamente el pavo real verde y azul, ¿no? Claro. Hablando del plumaje tan distintivo de este grupo de aves, pues tenemos que considerar que lo más importante que tienen ellas es que tienen un dimorfismo sexual muy marcado. ¿Qué significa? Que la diferencia entre machos y hembras es extremadamente marcada y por ende es muy fácil distinguir quién es macho y quién es hembra, ¿ok? Los machos tienen un plumaje muchísimo más desarrollado, muchísimo más bonito, más brillante y mucho más colorido que las hembras. Normalmente, como te comentaba al principio de la plática, los colores que vamos a encontrar en este grupo de aves pueden ir de los negros, marrones, rojos, amarillos, azules, ultravioleta, blanco, gris, etcétera. Es decir, es una gama de colores muy importante, como las imágenes que has visto a lo largo de la plática. Muchas especies presentan iridiscencias y tornasoles, es decir, son situaciones que tienen que ver con la coloración y la pigmentación de la pluma y el tipo de refracción de la luz. Entonces, esto les da su colorido, además de, evidentemente, factores secundarios, ¿no? Que van a contribuir con la pigmentación, que es la buena alimentación, cuidados buenos, medicina preventiva, cero estrés. Entonces,
muchos factores intervienen directamente para que nosotros podamos observar un plumaje bien cuidado y muy bonito en este tipo de aves. Hay muchas especies que presentan adornos, entonces, por ejemplo, las plumitas que presentan los pavorreales sobre la cabeza se considera un adorno. Muchos otros faisanes también presentan golillas, presentan también mechones de plumas, caperuzas, carúnculas, etcétera. Entonces, son muchos los tipos de adornos que pueden presentar dependiendo de la especie de la que estemos hablando. En la mayoría de las especies de faisanes podemos tener el desarrollo de plumas timoneras y plumas dorsales caudales muy grandes. Entonces, por eso vemos las colas impresionantes de los pavorreales, de los arbusianus, de algunos otros tipos de faisán como el faisán de Rips, etcétera. Podemos ver un desarrollo de plumas timoneras muy importantes y en algunas especies son exclusivamente plumas timoneras y en otras especies son plumas dorsales caudales con exagerado desarrollo. ¿Okay? Por ejemplo, mucha gente piensa que la cola del pavo real es la pluma larga que vemos con ojuelo. Realmente esa no es la cola, no corresponden las plumas de la cola, sino son plumas de la espalda, ¿vale? Y ya la colita es muy corta, de color café en el azul, ¿vale? Entonces es muy importante Claro. como tal, ¿vale? Así es. Bien. Eh, Hablando precisamente del plumaje, mucha gente quizás pregunte, bueno, ¿y por qué los machos son tan espléndidos en cuanto a color? ¿Por qué son tan bonitos? Y las hembras no, las hembras tienden a hacer coloraciones muy opacas, muy discretas, con coloraciones o patrones trípticos para el camuflaje. Pues precisamente la importancia biológica de las hembras es cuidar a todos los polluelos. Los machos no intervienen directamente en la incubación y no intervienen directamente en la crianza de la descendencia, de las crías, de los pollitos. Entonces, prácticamente o biológicamente las hembras son mucho más importantes que los machos. Evolutivamente desarrollaron plumajes discretos, muy difíciles de ver en campo, que permiten el camuflaje perfecto, ¿no? Entonces, esto permite que la hembra pueda sobrevivir y pueda encargarse de la descendencia de los pollitos. Sin embargo, un macho es extremadamente visual en campo, entonces los depredadores van a ir en búsqueda de los machos, casi siempre. Entonces, esto es una situación evolutiva de supervivencia que ha favorecido a la especie en cuanto a la coloración. Bien, ok. Tenemos aquí la imagen, entonces podemos ver aquí una imagen muy bonita sobre el dimorfismo sexual, ¿no? Sobre las diferencias físicas de estas especies. Entonces podemos ver al macho, que es extremadamente, de hecho son más grandes en cuanto a peso y talla, son más altos, son más fuertes, tienen colores muchísimo más brillantes, estos adornos en la cabeza y también presenta el desarrollo de plumas supradorsales o dorsales muy largas, ¿no? Que es lo que nosotros comúnmente conocemos como cola, que ya especificamos que no es la cola, ¿no? Entonces está abriendo ahí el abanico para hacer el cortejo de la hembra, mientras que la hembra, si tú lo ves, presenta una coloración muy discreta, muy apagada, de muy fácil camuflaje, presenta únicamente un poquito de iridiscencia, un color medio brilloso en la parte cervical, el abdomen es prácticamente blanco, entonces estas diferencias son muy útiles a la hora de identificar, ¿no? Y ya hablamos de cuál es el objetivo evolutivo de la supervivencia de las hembras, ¿no? Un macho puede tener actividad reproductiva prácticamente con 5 o 6 hembras por época reproductiva, entonces un macho puede cubrir o puede encargarse de varias hembras, ¿no? Entonces también biológicamente los machos son de menor importancia en cuanto a supervivencia que las hembras. Entonces son parte de las estrategias evolutivas de las especies. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Que se refleja siempre en todos los paisanes. Entonces los dos que estamos ahí viendo en color rojo intenso están cortejando a la misma hembra. La hembra, si te das cuenta, es muy discreta, es muy atigrada, color amarillento, ocre, café. Si tú la ves al nivel de piso echada inmóvil, prácticamente no la ves. O sea, es muy complicado verlas a veces en vida libre. Se esconden bastante bien y tienden a quedarse muy quietecitas durante la incubación. Entonces, prácticamente pueden pasar los depredadores sobre de ella y no la van a ver. Ah, En cambio, con los machos, pues los resaltan a kilómetros, ¿no? Entonces, es lo que te comento, estrategia evolutiva. En esta imagen que vemos, faisán dorado es uno de los faisanes que tienen mayor diversificación y mayor adaptabilidad al cautiverio. Es uno de los faisanes más comunes que tenemos aquí en México, en los zoológicos y en colecciones.
pues prácticamente estás viendo la variedad de colores. Tienen amarillos, rojos, naranjas, verdes, azules, tornasoles, iridiscencias, etcétera. Entonces son bastante llamativos y son muy bonitos. ¿Ok? Ok, perfecto. La alimentación en vida libre o en vida silvestre de este tipo de aves, pues va a estar comprendida por varios aspectos. Hay faisanes estrictamente herbívoros, como los del género Tragopan. Ah, Hay faisanes, la mayoría de ellos son mixtos, o pueden ser frugívoros, semilleros, insectívoros. Entonces, la mayoría de los faisanes se van a alimentar de estos cuatro grupos de alimentos, ¿no? Que son brotes, hierbas, hojas, frugívoros, precisamente son frutos, bayas que se van encontrando durante sus caminatas dentro del territorio, semillas que pueden desenterrar del suelo o tubérculos, hay muchas especies que se alimentan de tubérculos enterrados, y finalmente la parte proteínica de su dieta está comprendida por insectos de diferentes tipos, ¿vale? Entonces, su alimentación es bastante fácil, ¿no? En vida libre, y en cautividad pues todavía lo es más fácil. Entonces, no son especies que se caractericen por tener una difícil alimentación. ok. En cuanto a la reproducción, son de las aves, a diferencia de muchas otras especies que hemos visto y que existen, pues la mayoría de las especies de aves son monógamas, o sea, hacen parejas un macho con una hembra durante prácticamente toda su vida. En este caso, los faisanes no, son completamente lo contrario, son polígamos. Entonces, se maneja que un macho puede tener varias hembras o puede cortejar a varias hembras durante la misma época reproductiva. Una vez que corteja, copula, abandona a la hembra y la hembra se encarga precisamente del cuidado y manutención de las crías, ¿no? Hasta que eclosionan y se independizan. Hay algunas especies de faisán que viven en grupos compuestos por varias hembras y un macho, como te comento, y hay otras que se ha detectado que los machos, por ejemplo, únicamente en el faisán de collar, el macho tiene un harem de hembras que sí cuida y protege hasta el nacimiento de las crías, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a hacer como un poquito de especificaciones en cuanto a especies, pero de manera general todos se comportan prácticamente igual. Los cortejos son muy elaborados y muy complejos. ¿Esto qué quiere decir? Esas danzas de los pavorreales donde están eh, cortejando a la hembra, que se sacuden la pluma, vibran, regresan, rodean a la hembra, danzan. Toda esa danza de cortejo es muy elaborada en muchas especies y es una de las características principales para llegar a la reproducción exitosa. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de aves en cautividad, y muchas veces me han hablado o me piden asesoría muchas personas de, oye, es que mis pavorreales no se reproducen, es que mis pavorreales no tienen descendencia. Y ya uno va a ver, pues realmente es por falta de espacio, por dietas inadecuadas, por situaciones donde el macho no puede cortejar adecuadamente a la hembra, ¿no? Entonces, muy importante conocer estos aspectos para lograr un éxito reproductivo. Para el nido, pues igualmente es un nido muy sencillo. La mayoría de las especies de faisanes van a anidar a nivel de piso o sobre la tierra, y van a formar un cáliz de vegetación variada. Entonces solamente juntan un poco de tierra, juntan un poco de piedras, un poco de ramas a nivel de suelo, y se van a poder echar las hembras sobre esta parte, sobre este nido. Solamente los tragopanes, los faisanes del género tragopan, se ha reportado que anidan a nivel de árbol, es decir, sobre el dosel de los árboles, en las ramas, ahí se van a encontrar los tragopanes. De ahí en fuera prácticamente todos pueden anidar a nivel de piso, y siempre lo van a hacer o lo van a tratar de hacer entre los arbustos o entre árboles, es decir, lugares donde les dé confianza, donde estén un poco escondidos y ocluidos, van a poder estar ahí con la nidada. Son altamente territoriales. Es muy importante que ustedes sepan esto. Entonces, si ustedes juntan o se mezclan machos en un mismo encierro, en un mismo alojamiento, pueden tener problemas de agresión, sobre todo en época reproductiva. Igualmente hay machos que son bastante agresivos, que pueden agredir a las hembras, pueden expulsar ciertas hembras, y en vida libre pues son extremadamente territoriales en época de cortejo. Entonces, si se llegan a encontrar dos machos en el mismo territorio disputando hembras, las peleas normalmente no acaban en la muerte de alguno de los ejemplares, pero sí pueden durar varias horas dándose, se están topando, o en una pelea como tal, ¿no? Donde utilizan los fuertes espolones y las patadas sobre todo para agredir a su rival. Entonces es muy importante este tipo de situaciones. Referente a los huevos, depende del tipo de faisán o la especie, puede ir de 2 huevos hasta 12, ¿ok? Me ha tocado ver nidadas incluso de 15.
Listo. Pues estábamos hablando justamente de los huevos y de las nidadas. Déjame, creo que si ves mi presentación, ¿no? No, pero ya le puse para compartir. Ok, espérame, porque creo que me sacó esto. Ah, sí, no te preocupes. No, sí lo puedes editar, ¿no? Esto que estamos haciendo, sí. Sí, A ver, mira, nada más. Ahí está, ya entramos. Bien, ok, se está grabando, entendido. Ujú. Continuar, compartir pantalla. Ya la ves, ¿no? sí, así es. Perfecto, Listo, ya está. así es. Bien, pues estábamos hablando justamente de la parte reproductiva de los faisanes y de los pavos reales. Ah, Y pues en cuanto a nidadas, podemos tener nidadas dependiendo mucho de la especie de faisán y pavo real de la que estemos hablando, de 2 huevos únicamente por época reproductiva hasta 12 o 15 huevos. Entre más grande la especie de faisán o de pavo real, menor cantidad de huevos van a tener por nidada. Entre más pequeña puede aumentar el número de huevos, ¿ok? Esto se debe a la situación metabólica de cada una de las especies. Los colores pueden variar muchísimo dependiendo de la especie de faisán de la cual estemos hablando. Hay huevos en color olivo, color pardo, color verduzco, azulados, blanco rosáceo, casi blancos, moteados, etcétera. Entonces, la variedad de coloración de huevos de los pavoreales es muy distinta a otras especies y es muy variable. La incubación es muy similar a la del pollo doméstico porque como justamente te había comentado al principio de la plática, tiene mucho que ver el gallus gallus, que es el pollo normal, el pollo que nosotros tenemos como producción, ¿no? El pollo de industria. De aquí desciende, de aquí se selecciona. Entonces, la incubación va a oscilar entre los 20, 21 días hasta los 26, 29 días, dependiendo la especie del faisán de la que estemos hablando. Igualmente, debido a la situación fisiológica de la especie, entre más chica es la especie de faisán en cuanto a tamaño y dimensiones, más rápido se va a desarrollar el embrión en el huevo. Es decir, vamos a tener un tiempo de incubación más reducido. Entre más grande es la especie de faisán, más pesada, vamos a tener un desarrollo más lento del embrión por el metabolismo y el tiempo de incubación se va a alargar, incluso de los 26 a los 29 días, dependiendo de la especie. Entonces, esto es muy importante saberlo porque esto marca los patrones reproductivos de la especie en cuanto a su metabolismo y tamaño. Todos, absolutamente todos los pollitos que nacen de los faisanes son de características nidífugas. ¿Qué significa? Que los pollitos en cuanto recién eclosionan del huevo, estos son huevos de faisán genuinos, están haciendo ese pollito. Entonces, en cuanto nacen los pollitos, como ustedes ven en la imagen, rompen el cascarón. Es muy importante que ustedes sepan que al momento de romper el cascarón no lo hacen como en las caricaturas, ¿no? Que rompen todo el cascarón y salen como en una explosión. No hacen así. Primero tienen que picar. Normalmente, si ustedes ven aquí, no sé si se alcanza a ver en la imagen, estos pollitos tienen un piquito. Este piquito se denomina diente de leche y es ah, una acumulación de calcio, ¿ok? Solamente es calcio acumulado en forma de una protuberancia con el cual hacen el primer agujero o la primera perforación en el cascarón. Los pollitos nacen precisamente debido a una situación de baja de oxígeno. Entonces, cuando el pollito detecta que el oxígeno empieza a bajar, esto estimula a picar. Entonces, normalmente cuando vienen bien posicionados los pollitos, pican siempre del lado más ancho del huevo, que en este caso sería aquí o donde están haciendo el pollito. Entonces, siempre pican del lado más ancho, hacen su primer picadura y pueden pasar incluso horas para que continúen haciendo el nacimiento. Entonces, no, una vez que pican, normalmente siempre van en línea recta, picando, haciendo la circunferencia del huevo para que nazca. Al momento que empujan y nacen, rompen la parte superior de la cáscara del cascarón y es como una tapita, ¿no? Entonces, prácticamente quitan la tapita del huevo y pueden emerger sin problemas. qué bien. Los pulpos estábamos hablando que son nidífugos porque una vez que nacen, lo único que tienen que hacer es esperar a secarse, que esto ocurre en las próximas 8 a 12 horas, y una vez que están completamente secos, pueden valerse por sí mismos. Comen de manera autónoma, buscan su alimento de manera autónoma, pueden tomar agua sin mayor problema, y para lo único que necesitan a los padres es para mantener el calor y el cuidado contra los depredadores.
prácticamente es lo único. De ahí que puedan ser cuidados o puedan ser criados sin los padres a partir de una persona que tenga la experiencia. Entonces es muy fácil su reproducción. De algunas especies, evidentemente, hay muchas especies que son muy complejas, pero la mayoría de los faisanes que tenemos y de los pavos reales, pues prácticamente así se ven cuando nacen, ¿no? Y se le denominan nidípugos porque abandonan el nido prácticamente inmediatamente después de nacer, ¿no? Entonces pueden valer por sí mismos. Claro. Por desgracia, como estábamos comentando, hay muchas especies que se encuentran en grave peligro de extinción y esto se debe principalmente a la destrucción del hábitat. Entonces, la deforestación, el cambio de suelo, presión que hacen las personas y la sociedad humana en contra, perdón, del ambiente natural de estas especies, pues ponen en jaque verdaderamente a muchas especies, sobre todo las que se encuentran dentro de islas o cuya distribución natural es muy reducida o es muy específica de ciertos ecosistemas. Entonces, la destrucción del hábitat, sin duda alguna, es una de las partes más importantes que han llevado al riesgo de extinción de estas especies. Evidentemente, en muchos lugares del mundo se considera la carne de faisán como un manjar, como un platillo exquisito, gourmet. Entonces, también la caza y la captura para el comercio, ya sea para posesión ilegal, comercialización ilegal de carne o subproductos como las plumas, también los han puesto, por desgracia, en grave peligro de extinción. La depredación por parte de especies introducidas, es decir, perros, gatos o animales cuya distribución natural no es dentro del entorno del ecosistema natural de las especies, también es una situación agravante para la conservación de especies, debido a que los gatos son muy buenos para cazar a los polluelos, entonces, y a las hembras que están echadas, la introducción de gatos domésticos al ambiente natural o silvestre es un grave riesgo para la conservación de los faisanes. La competencia contra especies introducidas, justamente como mencionábamos, ¿no? A veces por la tenencia de estas especies, pues llegamos a tener fugas y se pueden introducir a ciertos lugares donde no deberían de estar y son una competencia directa contra especies originarias de estos lugares. Entonces, eso también es un riesgo. Cacería y consumo, ya sean como trofeos, mucha gente busca la cacería de faisanes como una situación de trofeo de caza y también para el autoconsumo, para alimentarse de ellos. Cabe mencionar que es muy importante que la audiencia sepa o conozca que existen ranchos cinegéticos, es decir, situaciones bajo control, bien reglamentadas, bien marcadas, con reproducción en cautividad de ciertas especies de faisán, precisamente para su cacería legalizada. Entonces, muchos de estos ranchos han optado también por la producción de faisanes, sobre todo faisán de collar, perdices, algunas codornices, para su cacería legal y su cacería regulada. Entonces, muchas veces esto ayuda, mucha gente va a pensar que esto está mal, que cómo van a criar faisanes para cazarlos legalmente. Realmente ayuda mucho porque se hacen programas de conservación y de reproducción en cautividad de especies que quizás fuera o en vida libre están en grave peligro de extinción. Entonces, no hay que ser a veces de mente cerrada en este aspecto de que toda la cacería es mala. Hay cacería regulada, legal, que es buena y a veces es positiva para, para los programas de conservación de muchas especies. Las aves se incluyen y también muchas especies de grandes mamíferos, ¿no? Entonces es muy importante antes de juzgar conocer qué está allá de fondo en este tipo de programas y evidentemente lo que sí no es adecuado y sí está completamente mal, pues es la cacería de especies silvestres que no están reguladas o que sí son silvestres 100%, ¿no? En reservas, parques zoológicos, parques reservas ecológicas, parques nacionales, etcétera. Entonces es muy importante hacer la distinción y conocer bien estos temas. Y finalmente el cambio climático, ¿no? El cambio climático pues es una de las situaciones más importantes porque agrede principalmente el medio entorno de las aves. Entonces muchas especies pierden la capacidad de alimentarse, pierden la capacidad de buscar refugio, las lluvias cambian, la época de sequía se hace más larga. Entonces esto afecta directamente a la preservación de las especies en su estado silvestre. Ok, muy bien. Habíamos hablado rapidísimamente sobre el Gallus gallus, que les decía que es un género muy importante. El Gallus gallus no es más que el gallo que dio origen a prácticamente toda la domesticación de este tipo de aves para el consumo humano. Se piensa, se tiene la teoría que el gallo de Banquiva, que es el que vemos a la imagen, es el gallo que dio origen a todas las razas y líneas genéticas de las cuales actualmente las personas se alimentan. Entonces, digamos que es el gallo ancestral del cual fue domesticado y de ahí se empezaron a hacer las selecciones para el gallo de combate
el gallo o el pollo doméstico para el consumo, ya sea de la industria de engorda o la industria de huevo. Entonces es bien importante que ustedes conozcan que justamente en este grupo de faisanes y pavorreales tenemos el ancestro de toda la industria avícola a nivel mundial. Entonces es muy importante para la supervivencia humana que se haya logrado la domesticación de este tipo de aves y evidentemente la preservación y el trabajo genético de selección para llegar a nuestros días y poder tener una fuente de proteína confiable y saludable. Muy bien. Pues no sé si tengas alguna duda o alguna pregunta. Por ejemplo, referente a este último gallo, ¿él con cuántas hembras puede estar? Todos los núcleos de reproducción de este tipo de aves pueden ser o se utiliza en cautividad un macho por cada 3 hembras Ah, ok. o un macho por cada 2 hembras. ¿Me Ah, explico? Entonces no hay ningún problema. Evidentemente, pues ese es el modelo más común, más seguido. Ya a nivel industrial, pues se tienen muchísima mayor cantidad, incluso se tienen investigaciones sobre inseminación artificial, donde con un gallo puedes inseminar 200, 100, o sea, ya se tienen muchas líneas de investigación sobre la reproducción de este tipo de aves, pero de manera general o de manera todavía como rutinaria se tiene pues los núcleos de reproducción que normalmente es un macho por cada 2 o 3 hembras. Ah, ok, perfecto. Ay, Rodrigo, pues muchas gracias por este programa. Aprendimos mucho sobre estos animalitos, sobre estas aves. Y bueno, no cabe duda que tú eres un experto en las aves. Y me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en La Hora Animal. Muchísimas gracias por la invitación, Sofía, aquí a La Hora Animal. Estamos para servirles. Ahí tienen los números de contacto, la página del Facebook o el correo electrónico por si tienen alguna duda o alguna pregunta en específico, podamos resolvérselas sin problemas. Claro que sí. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Edgar López, que es de la ciudad de Puebla. Es un chiquito que tiene 10 años y no se pierde La Hora Animal, le gusta mucho y bueno, me escribe. Y bueno, muchas gracias, Edgar. Me da mucho gusto que te sirvan estos programas porque ese es el objetivo, que vayan conociendo de estos animalitos y bueno, esperamos que nos sigas viendo. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. Wow. MX.tv